En Venezuela la inflación real en el último año, según la consultora Ecoanalítica, fue de un 200,3%. ¿Qué desencadena esta elevada cifra? ¿Es el índice de precios la causa de los males de la economía venezolana? Pues bien, cuando la oferta de dólares en un país es escasa y hay restricción de cambios, o sea, no puedes comprar divisas libremente, tendrás como resultado un mercado paralelo. Si hay muy poquitos dólares en la economía, lo natural es que cada día el dólar se aprecie por sobre la moneda local. El Banco Central de Venezuela dice en su glosario que la devaluación de una moneda, y citamos, respecto del valor de las monedas extranjeras, se manifiesta como el aumento en el tipo de cambio nominal, es decir, se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir una misma cantidad de moneda extranjera. Justamente en Venezuela la devaluación de Bolívar trae como consecuencia inflación, porque muchos de los productos que se venden necesitan insumos extranjeros que solo se pueden comprar justamente con billetes verdes. Para conversar este tema le doy la más cordial bienvenida a William Ruiz, economista que nos acompaña desde la ciudad de Valencia en Venezuela. Señor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarle. Agradecido, buenas noches. Usted sugiere... Agradecidos nosotros de que usted nos acompañe esta noche. Usted sugiere que la solución de la inflación pasa por, entre otras cosas, terminar con los controles de cambios y que el dólar flote libremente. Es cierto que cuando ha habido crisis en el país, la flotación ha generado inflación, así al menos lo dicen algunos estudios, pero hoy dejar flotar el tipo de cambio podría traer más devaluación y más inflación si es que esta medida no va acompañada de otras políticas económicas. Y asimismo es difícil que cualquier gobierno, cualquier cambio, digamos, sea anunciado antes de las elecciones. Bueno, en cierta forma, lo que hemos planteado y que hemos estado hablando nosotros sobre el tema inflacionario y sobre el tema de controles es que el sostenimiento propio de los controles genera distorsiones y que a la medida en que estos controles se mantienen y permanecen en el tiempo, las distorsiones son más profundas, incluso atacan y se forman problemas de carácter estructural. El sostenimiento de los controles y mucho más para dejar el tema de lo que sería una libre flotación del sistema de cambio, simple y llanamente lo que plantearía es que la tasa real del cambio referencial se ajustara. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos un control de cambio que permanece vigente desde el año 2003 y que año a año lo que ha sido es que se ha vuelto más rígido. Y con ello las distorsiones se han vuelto más profundas. Cada vez atacan a más sectores y cada vez llegan a más sectores. Las soluciones hoy pasan por eliminar lo que es el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central y obviamente flexibilizar o eliminar el tipo de controles como el control de cambio y el control de precios, que lo que hacen generar y generan en una economía son distorsiones un poco más profundas y que se evidencian hoy, por el caso de Venezuela, en inflaciones ya que nunca ya no se observan en el mundo entero. Y bueno, hoy un país como Venezuela, que hace uso de un modelo socialista, también hace uso de algo que ya nadie usa en el mundo, que son altos niveles de inflación. Ahora bien, liberar el mercado cambiario podría sincerar el valor del bolívar, pero con menos ingresos en la billetera fiscal, alrededor de un 50% menos, producto de la caída de los precios del petróleo, un alto gasto fiscal, más devaluación posiblemente en este escenario que estamos viviendo y consecuentemente más inflación, el pronóstico es bastante complejo. ¿Cuál es su lectura sobre todo esto? Porque prácticamente las causas de la inflación son multicausales, no solamente responden a un tema en particular. Bueno, esencialmente lo que pasa aquí es que cuando discutimos este tipo de realidades, este tipo de situaciones, es que se piensa lo que va a suceder mal o los males que se van a generar, pero en función de los males para el gobierno, pero no los males para los ciudadanos. Es decir, se dice que no cubrir un déficit fiscal simple y llanamente va a afectar el sostenimiento del gobierno, pero
mantener el financiamiento de ese déficit fiscal finalmente va a terminar afectando a los ciudadanos. Entonces terminamos en una situación en que lo que es bueno para el gobierno no termina siendo bueno para los ciudadanos. Y así nos mantenemos en esa política. Principal y esencialmente, la inflación es un fenómeno monetario, así lo decía Friedman, con algunas diferencias en algunos planteamientos, pero está basado en lo que es la emisión de base monetaria, de masa monetaria para financiar lo que sería el déficit fiscal. Es decir, el gobierno, el Estado de Venezuela no cuenta con un presupuesto justo. Tienes entradas y tienes ingresos, pero cuando se extralimita, cuando gasta más allá de lo que ingresa, tiene varias opciones. Una de las opciones sería financiarse con el ingreso de nuevos impuestos, la creación de impuestos, pero lamentablemente eso es un escenario que no resulta muy popular y muy chévere. Entonces el gobierno no sería la persona chévere de la clase. La otra opción sería endeudarse, emitir bonos, pero bueno, eso compromete y está basado en la credibilidad y los capitales que tenga y el patrimonio que tenga el gobierno y la institución. Y la última opción, que es incluso la más fácil, y es lo que se ha llamado el impuesto de inflación, es emitir dinero para cubrir el déficit fiscal, y como el gobierno tiene el monopolio de la emisión de dinero, es imposible que cualquier venezolano sepa qué billete ha sido emitido contra el respaldo real de la economía y qué billete no ha sido emitido contra el no respaldo real de la economía. Entonces, finalmente, permite generar un proceso de ilusión de que la economía está creciendo, de que se infla, de allí es donde viene el término inflación, de inflatio, que hacía referencia a lo que es el crecimiento de la economía, pero un crecimiento que no es real, no responde a la economía y que realmente termina multiplicándose o evidenciándose en un crecimiento de precios. La inflación Claramente es básicamente la pérdida acelerada del poder adquisitivo del dinero. Es decir, el dinero sigue siendo el mismo, sigue teniendo las características físicas iguales, un billete no cambia nada. Lo único que pasa es que ese billete ahora tiene la menor capacidad de comprar bienes. Eso producto de la emisión de dinero que no responde al comportamiento de la economía que hace el gobierno. Claramente se pierde el poder de compra. Y usted lo ha dicho, un gobierno socialista quizás nunca va a implementar un plan de ajuste, menos en un año electoral, y tampoco va a tratar de adoptar políticas expansionistas para estimular el consumo interno. Las políticas de Keynes aparentemente han funcionado en Estados Unidos en esta última crisis por la arquitectura económica y financiera del país, por el dinamismo propio de la economía de los Estados Unidos, que es muy distinta a la de Venezuela. Pero en Venezuela la expansión del gasto aparentemente es pan para hoy y hambre para mañana. Tengo 40 segundos para usted para esta respuesta, por favor. Bueno, de hecho, el planteamiento keynesiano, que es el que responde a la mayoría de los países en el mundo, trata la inflación como un fenómeno bueno. Es decir, hay inflaciones que son más buenas que otras, un poquito más gradual, pero la realidad es que el gobierno, cuando emite dinero, se está apoderando de los ahorros, se está apoderando de la inversión y se está apoderando del futuro de los ciudadanos. Entonces, no es que exista una inflación más buena que otra, es que realmente la inflación, cuando el gobierno emite dinero que no está sustentado en la economía, se está apoderando del ingreso de los ciudadanos. Y en Venezuela, lamentablemente, esta práctica se ha vuelto una práctica bastante recurrente durante mucho tiempo, desde la creación del Banco Central, y ahora mismo se convierte en un problema que aqueja bastante a los venezolanos y aqueja bastante a los ciudadanos, y que incluso con un momento en el que el mundo entero ha tomado conciencia sobre la emisión de dinero y lo que afecta a ello a la economía, hoy nosotros seguimos en prácticas bastante antiguas, bastante complicadas y que además generan bastante pérdida para el ciudadano, que es finalmente quien paga ello. Gracias, William Ruiz, por acompañarnos desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Ciertamente que el tema de la inflación no es privativo de Venezuela, también es un tema importante a tratar en otros países como Argentina y otros países de la región que a partir de la devaluación de las monedas frente al dólar están también teniendo algún grado de inflación que deben asumir, pero ciertamente que en Venezuela es mucho más importante. Gracias por esta entrevista, muy buenas noches, señor Ruiz. Agradecido, buenas noches.